con la conferencia del día de hoy. Es la segunda conferencia de la serie Eligiendo Sabiamente. Es una conferencia o es una serie de conferencias que hemos comenzado desde el domingo pasado a propósito de lo que estamos viviendo el día de hoy en nuestro país, que son las elecciones, ¿verdad?, de México. Ok, nos estamos preparando. El domingo pasado nosotros aprendimos la importancia de votar y gracias a Dios porque hemos visto que las filas, ¿verdad? No sé si me pueden acercar la caja de Kleenex que está allí, porfa. Ahí la tienes, ahí luego, abajito, ahí está. Muy bien, el día de hoy, los que ya fueron a votar seguramente estarán de acuerdo conmigo de que las filas son largas, ¿verdad? Muy largas en la mayoría de los casos, y eso, gracias, nos da muchísimo gusto porque eso habla de la gran participación, ¿verdad?, en estas elecciones, ¿verdad? Hay 99,084,188 personas registradas en el padrón electoral para votar en estas elecciones. Por eso se les llama las elecciones más grandes de la historia de México, porque nunca antes había habido una lista de votantes tan grande como la que hay en esta votación. Más de 99 millones de habitantes registrados para ejercer su voto, ¿verdad? Acuérdense que México tiene una población de 129 millones, entonces estamos hablando, ¿verdad?, de que solo 30 millones no votan y el resto estamos registrados para votar. La semana pasada hablábamos justamente de la importancia de votar y de que nosotros no caigamos en esas falsas enseñanzas que aún pueden llegar a darse en los círculos cristianos, en los que se nos dice que no debemos de votar, que nosotros no debemos de participar en este tipo de cosas, que nosotros no deberíamos, ¿verdad?, inmiscuirnos en asuntos del mundo. Eso ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad?, que Jesús mismo nos mandó a cumplir con nuestras responsabilidades civiles. Ya aprendimos que Dios en el pasado se ha valido del voto para ejercer su voluntad. Y también algo que hemos aprendido es de que el mismo Jesús asumió sus responsabilidades civiles, también José y María, ¿verdad? Cuando se da el nacimiento de Jesús, se da en el contexto del cumplimiento de las responsabilidades civiles de José y María. Y también algo que hemos aprendido es de que Dios se vale de estos mecanismos para elegir a nuestros gobernantes. Ya aprendimos, ¿verdad?, que aun cuando Dios es quien quita y pone reyes, ¿verdad? Eso, ¿verdad? También la pregunta sería, bueno, ¿y por qué Dios permite que tengamos malos gobernantes? Y ya aprendimos, ¿verdad?, de que muchas veces Dios se vale de malos gobernantes para hacer su voluntad en esta tierra, ¿verdad?, en los planes que Él tiene. Incluso ya aprendimos que Él se valió de malos gobernantes para que Jesús fuera crucificado, y que también hemos aprendido que el resultado de los malos gobernantes tiene que ver también cuando un pueblo se aparta de Dios. ¿Ok? Ya también aprendimos la semana pasada que nosotros nos debemos de preparar para esta elección, ¿verdad? Y aprendimos que necesitamos tener toda la información. Por ejemplo, algo que es muy importante y que hemos estado divulgando es que en la parte trasera de tu credencial para votar, ahí hay un código QR. Si tú con tu teléfono celular, ¿verdad?, le tomas foto, te dice exactamente cuál es tu casilla, pero no solamente te dice qué casilla es, te dice cuál es la fila correcta en la cual tú debes de formarte para agilizar la votación. Entonces, tómenlo todo eso en cuenta, ¿verdad? Hemos ya hablado acerca de todos los candidatos, ¿verdad? En esta ocasión vamos a tener una gran cantidad, ¿verdad?, de elecciones, ¿verdad?, para gobernantes. Obviamente la más importante, vamos a elegir presidente de la República, ¿sí? Vamos a elegir 128 senadores, vamos a elegir a 500 diputados federales. En algunos otros estados están eligiendo gobernador, ¿verdad? Específicamente en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México están eligiendo
¿verdad?, gobernadores y a jefe del gobierno de la Ciudad de México, 31 congresos locales, 1,580 ayuntamientos, 16 alcaldías, 24 juntas municipales, ¿verdad? En total estamos hablando, ¿verdad?, de alrededor de 20,000 cargos que se van a elegir a nivel federal y local. Entonces, por eso es de que hablamos de las elecciones más importantes. Yo espero que todos nosotros hayamos tenido oportunidad de analizar bien, ¿verdad?, las propuestas de los candidatos, ¿verdad?, para los diferentes cargos, ¿verdad?, para los cuales están compitiendo, para los cuales, ¿verdad?, son candidatos, y también, ¿verdad?, que nosotros estemos orando, ¿verdad? Al menos aquí en el Centro Bíblico hemos dedicado tiempo desde hace varios meses para orar por estas elecciones, porque son muy importantes, ¿verdad? Son elecciones muy importantes. Así que felicito a todos aquellos que ya fueron a votar y a todos aquellos que nos vamos a ir a formar en un rato más. Hay que ser muy pacientes y votar, ¿verdad?, con mucha responsabilidad, y hay que votar con mucha información y sobre todo con mucha congruencia, ¿ok? Porque es importante que nosotros seamos congruentes en nuestro voto. ¿A qué me refiero a que seamos congruentes? Pues que votemos por aquellos candidatos que van de acuerdo, que sus propuestas van de acuerdo a nuestras convicciones, especialmente a nuestras convicciones bíblicas, ¿ok? Ahora, obviamente hay quienes más se apartan de nuestras convicciones y quienes más se acercan, porque no hay un candidato que podamos decir que se acerca perfectamente a nuestras convicciones, pero sí es importante que nosotros seamos congruentes, ¿verdad?, al momento de elegir nuestro voto, y que no sean otro tipo de factores, ¿verdad?, factores ilegales, factores equivocados, los que nos lleven a votar por tal o cual partido. Por eso yo les invito, ¿verdad? Yo no les puedo decir voten por este o voten por este otro, porque estaría violando la ley, pero sí es importante que nosotros votemos con responsabilidad y que votemos, ¿verdad?, con mucha congruencia. Ok, ahora, además de que estas son las elecciones más grandes de la historia de México, también las más caras, ¿verdad?, porque le han costado a todos aquellos que pagamos impuestos, ¿verdad? También nos ha costado a todos nosotros estas elecciones. Pero también el otro asunto, ¿verdad?, que quiero recalcar acerca de estas elecciones es de que quizá sean una de las elecciones que más polarización han generado en la sociedad en la que vivimos. ¿A qué me refiero con una gran polarización? Pues que hay, ¿verdad?, dos grandes sectores, aquellos, ¿verdad?, que están pugnando, ¿verdad?, por un modelo de gobierno, ¿sí? Lo puedo decir claramente, por un modelo socialista, por un modelo de izquierda, y por aquellos, ¿verdad?, que desean un modelo que no sea socialista, que no sea progresista, sino que esté más apegado a la derecha, que esté más apegado, ¿verdad?, a los movimientos, ¿verdad?, democráticos. Entonces, ¿verdad?, hablamos de que no solamente se está eligiendo personas, estamos eligiendo un estilo de gobernar, un estilo, ¿verdad?, un régimen, ¿verdad?, que es importante que nosotros también podamos identificar, y que esto ha llevado, insisto, a que México hoy esté polarizado. Por eso tenemos que orar mucho por el resultado de las elecciones, porque seguramente como hay tanta polarización, aquellos que pierdan, ¿sí?, empezarán también a manifestar su descontento, su inconformidad, y seguramente estaremos viendo, ¿verdad?, espero que sea lo mínimo, pero estaremos viendo, ¿verdad?, seguramente manifestaciones públicas, ¿verdad?, donde la gente se proteste en contra de los resultados. O sea, vamos a encontrar con que es difícil aceptar los resultados, ya sea que gane un modelo o ya sea que gane otro modelo. Tenemos que orar mucho a que estas elecciones no lleven a mayor violencia, porque esa es la otra cosa que quiero recalcar. Hoy por hoy, estas elecciones son las más violentas de toda la historia de nuestro país. Y si tú has visto los noticieros, seguramente te habrás dado cuenta, ¿verdad?, de que esto está saliéndose de control. Sí, ya yo no he checado mucho las noticias del día de hoy,
pero sí sé que hay algunas casillas que no pudieron abrir en algunas zonas del país debido, ¿verdad?, a los altos riesgos de violencia que hay, sobre todo en el sur de nuestro país. ¿Ok? La realidad es esta: el gobierno, los gobernantes dicen, hay menos violencia, solo hay más homicidios. Eso a mí como que no me cuadra, ¿sí? La realidad es de que México está roto, México está quebrantado, nuestro país está polarizado, estamos en medio de una situación donde vivimos en medio del caos, en medio de la violencia, en medio de una situación políticamente muy difícil, ¿sí? Hoy en la noche que sepamos los resultados, ¿verdad? Esto va a derivar, ¿verdad?, en una serie de situaciones en nuestro país, ¿verdad?, que esperemos que todo se haga con calma, con tranquilidad y dentro del marco del Estado de Derecho, pero sabemos que en un México roto esto está muy complicado, está muy, muy difícil. Ahora, ¿y nosotros qué hacemos al respecto? ¿Sí? Porque nuestra responsabilidad es ir a votar, ¿sí? Votar en paz, ¿sí? Ejercer un voto, como les digo, responsable y congruente. Pero si México está roto, si nuestro país está quebrantado, ¿qué podemos hacer nosotros para que Dios sane a nuestro país? La respuesta nosotros la encontramos en el segundo libro de Crónicas que leímos hace un ratito, ¿verdad? Seguramente tú has leído este libro en la Biblia, ¿sí? Es un libro donde se relata, ¿verdad?, todo lo que ocurrió en los diferentes reinos, ¿verdad?, de Israel y luego en la división del pueblo de Israel. Y en el capítulo número 7 nosotros podemos leer que el rey Salomón, que fue hijo del rey David, ¿verdad?, Dios le concedió al rey Salomón el construir el templo de Jerusalén, el primer templo, ¿verdad? Acuérdense que ha habido hasta este momento 2 templos, ¿sí? Acuérdense que en el tiempo de Jesús, Jesús estuvo en el templo de Jerusalén. Ese no era el mismo primer templo que fue construido por Salomón, ese fue el segundo templo que fue destruido por los romanos por ahí del año 70, ¿verdad?, en el siglo I, y que hasta el día de hoy no se ha vuelto a reconstruir el templo de Jerusalén. Acuérdense que hay planes muy importantes para que el tercer templo sea construido, y para nosotros, ¿verdad?, el que el tercer templo en Jerusalén sea construido es algo muy importante para nosotros los cristianos, porque es una señal de que la venida de Jesús está ya muy, muy, pero muy, muy próxima, por los eventos que tienen que ocurrir justamente al interior de ese tercer templo, ¿verdad? Hoy hay grandes planes, ya están los planos, ya está todo listo para la construcción del templo. Ya los novillos rojos que tienen que ser sacrificados para la ofrenda previa a la construcción del templo ya están listos, ya están en Israel, ya están muy cerca de Jerusalén. Ya está prácticamente todo listo, ¿ok? Bueno, pero me regreso a lo que estaba diciéndoles. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, nosotros podemos ver la dedicación del templo y cómo Dios les da un mensaje especial al pueblo de Israel en el marco de la dedicación del templo. Y básicamente el mensaje que Dios le da al pueblo de Israel es: ¿qué tiene que hacer el pueblo para asegurarse que la nación tenga bienestar y tenga prosperidad? ¿Y qué es lo que sucedería, verdad? ¿O qué es lo que tendría que suceder para que Dios, verdad, dejara de proveer el bienestar y la prosperidad a una nación? ¿Cuáles son los requisitos que se deben de cumplir tanto para una cosa como para otra? Ahora, si nosotros vemos el último versículo del capítulo 7 de Segundo de Crónicas, ¿verdad?, que leímos hace un momento, seguramente ustedes recordarán, ¿verdad?, que un país que pierde su bienestar y su prosperidad es un país que decide apartarse de Dios, que decide ignorar a Dios, que decide desobedecer a Dios, que hace a un lado a Dios de su vida. ¿Sí? Que es justamente lo que está sucediendo hoy en día en muchos países que antes eran muy prósperos, que antes tenían mucho bienestar y que ahora lo están perdiendo, ¿ok? Pero también hay un versículo clave
donde Dios le dice con todo detalle a su pueblo qué es lo que tiene que hacer para asegurar que haya prosperidad y bienestar en su país. Y ese es el versículo que ustedes tienen en su boletín y que es justamente el versículo que vamos a memorizar esta semana. Vamos al boletín y vamos a la pantalla, y a nuestros amigos de Zoom, váyanlo siguiendo ahí también en el Zoom, ¿verdad? A nuestros amigos de YouTube va a aparecer ahí en las pantallas, en su pantalla también. Vamos a ver lo que dice segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Ahí nosotros encontramos la respuesta que Dios nos da de qué debemos de hacer para que un país roto, un país quebrantado, sea sanado. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice de la siguiente manera. Leámoslo. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Subraya la última frase: sanaré su tierra. La promesa de parte de Dios es que si nosotros llevamos a cabo las condiciones de este versículo, entonces el resultado es, ¿verdad?, que Dios nos va a escuchar, que Dios va a perdonar nuestros pecados y, lo más importante, sanaré su tierra. Insisto, México necesita ser sanado porque es un país que está roto en todas las dimensiones de su vida, ¿ok? Necesitamos que México sea sanado. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo sana un país? ¿Cómo Dios sana a un país? Bueno, hay unas condiciones y les voy a pedir que las subrayen también. Subrayen donde dice: si se humillare mi pueblo. Eso es lo primero, ¿ok? La condición para que un país sea sanado es que el pueblo se humille. ¿Todo el pueblo? No. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, el pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios, si la familia de Dios se humilla, ¿ok? Segunda condición, y buscar en mi rostro, subraya eso, ¿sí? La segunda es, primero es humillarse, ¿ok? El segundo es buscar el rostro de Dios, ¿ok? Subráyalo, ¿ok? Y luego dice, la tercera condición es: se convirtieren de sus malos caminos, subráyalo también, ¿ok? Ahí están las condiciones. ¿Qué necesita suceder para que un país como el nuestro sea sanado? Primero, el pueblo necesita humillarse. ¿Sí estamos de acuerdo? Número dos, ese pueblo necesita orar a Dios. ¿Sí? Número tres, ese pueblo necesita buscar el rostro de Dios. Número cuatro, ese pueblo necesita convertirse de sus malos caminos. Si no sucede lo anterior, si no suceden estas cuatro condiciones, difícilmente un pueblo, difícilmente una nación, difícilmente nuestro país será sanado. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a leerlo en la versión que nosotros generalmente leemos aquí en el Centro Bíblico, porque esta es la versión Reina Valera 1960, ¿verdad? Que muchos cristianos, ¿verdad?, leen, ¿verdad?, tienen esta versión. Nosotros aquí en el Centro Bíblico generalmente leemos en la siguiente versión, que es la versión Palabra de Dios para Todos, que es una versión contemporánea. Vamos a ver cómo lo dice y este es lo que vamos a memorizar esta semana. Segundo de Crónicas 7:14, ahora en la PDT, o sea, Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo, dice: y si mi pueblo que se identifica, léanlo conmigo, y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. ¿Cómo puede un país como México ser restaurado? ¿Cómo puede un país como México asegurar la restauración del bienestar del país? De bienestar en serio, no como política de gobierno, un bienestar para la gente en serio, ¿ok? Es lo mismo.
Número 1, su pueblo, el pueblo que adora a Dios, el pueblo que reconoce a Jehová, el pueblo que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, necesitamos en primer lugar humillarnos. Número 2, orar. Número 3, buscarlo. Número 3, abandonar nuestra mala conducta. Vamos a subrayarlo, ¿sí? Subráyalo en esta versión también, sí. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Justamente de eso vamos a hablar, ¿ok? Justamente ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Primeramente, ¿sí? Subráyalo, humilla, ¿sí? Subráyalo, ¿sí? Se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, ¿ok? Vamos a ver cómo es esto, ¿ok? Se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta. ¿Cuántas condiciones son? ¿Cuántas fueron? Sí las subrayó, ¿no? ¿Cuántas fueron? 4. ¿Sí? Necesitamos cumplir con estas 4 condiciones. Cuando nosotros cumplimos con nuestras 4 condiciones, entonces suceden 3 cosas. Dios nos escucha desde el cielo, Dios perdona nuestros pecados y número 3, la restauración del bienestar del país llega, ¿verdad?, a ese país. ¿Sí? La respuesta no está en la política. La respuesta no está en el gobierno. La respuesta está en todos aquellos que tenemos a Dios como tenemos a Jehová como nuestro Dios. La respuesta está en aquellos que tenemos a Jesús, a Dios, como el Señor, como el amo, como el patrón, como el dueño de nuestra vida y como nuestro Salvador. Si nosotros hacemos 4 cosas, hay bienestar para nuestro país. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay países, ¿verdad?, donde esto ha cambiado radicalmente, donde estaban, ¿verdad?, en una situación muy, muy mala, ¿ok? Y que todo ha empezado a cambiar. Yo creo que mucho tuvo que ver la iglesia, el pueblo que reconoce a Dios en esos países, como es el caso, por ejemplo, de El Salvador y como es el caso de Argentina. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sí, claro, estamos viendo grandes cambios en esos países y grandes mejoras, aunque obviamente, ¿verdad?, muchos medios de desinformación hoy están atacando duramente a esos países, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, son países que han vuelto, ¿verdad?, sus ojos a Dios. De hecho, ¿verdad?, yo estaba leyendo que el presidente, por ejemplo, de El Salvador, constantemente en sus redes sociales, pone este versículo en sus redes sociales, porque él entiende que los cambios provienen no de un partido político, no del gobierno, no de políticas públicas, sino que depende de que el pueblo que reconoce a Dios como su Salvador y Señor, hagamos estas 4 cosas. Ahora, vamos a ver qué significa cada una de estas 4 cosas. Vamos a ver la primera condición, ¿ok? ¿Cómo México puede ser sanado? Puede ser sanado, número 1, si nos humillamos reconociendo nuestros errores. Escríbelo. Primeramente, esto es lo primero que tiene que suceder. México va a ser sanado si nos humillamos reconociendo nuestros errores, ¿ok? ¿Qué es lo que dice el versículo? Si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, como viene allí en tu boletín. Ahora, ¿qué significa humillarnos? ¿Verdad? Que es la pregunta que hacía Eduardo. ¿Qué significa en la práctica humillarnos? ¿Ok? Primero tenemos que entender qué es lo opuesto, lo contrario a humillarnos. ¿Ok? Lo contrario a humillarnos es enaltecernos, llenarnos de soberbia, no lo pude decir, llenarnos de soberbia, llenarnos de soberbia, ¿sí? Y sobre todo, ¿sí?, lo contrario a ser humilde es ser orgulloso. Un problema, ¿sí?, que no me vas a dejar mentir, pero que tú y yo tenemos. ¿Sí? Es un problema serio. Es un problema aún serio, aún entre aquellos que tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Somos muy orgullosos. ¿Y cómo somos las personas orgullosas? Yo digo porque yo reconozco que soy una persona sumamente orgullosa, ¿sí?
¿Cómo somos las personas sumamente orgullosas? Somos aquellas personas que no podemos reconocer que nos equivocamos, que nos gusta aparentar que nosotros tenemos una vida perfecta, ¿sí? Que todo está perfecto en nuestra vida, que todo está bien, aunque en el fondo nosotros sabemos que muchas cosas no están bien, que muchas cosas están muy mal. Pero nosotros nos hemos empeñado a través de muchos medios de hacerle creer a la gente, ¿verdad?, que nosotros tenemos todas las respuestas a todos los problemas, que nosotros, ¿verdad?, tenemos todo resuelto y que nosotros no nos equivocamos, que nosotros tenemos una vida perfecta. Eso no nos permite aceptar que nosotros cometemos equivocaciones. Eso no nos permite reconocer que nosotros muchas veces y en muchas áreas estamos mal. Ese es el problema, ¿sí? El problema con el orgullo es de que no nos permite avanzar y sobre todo deteriora muchísimo nuestra relación con la gente. Porque los que somos muy orgullosos, como siempre estamos tratando de hacerle creer a los demás, ¿verdad?, que nuestra vida es perfecta, ¿verdad? Entonces batallamos mucho todo el tiempo, ¿verdad?, para tratar de seguir haciéndole creer a la gente eso, ¿sí? Esa falsedad. Porque vivimos en medio de una gran mentira, vivimos en medio de una apariencia, vivimos en medio de una gran farsa. Y por eso no nos gusta acercarnos a la gente. ¿Sabes por qué no nos gusta intimar? ¿Sabes por qué no nos gusta acercarnos a la gente? Porque acercarnos a la gente llevaría a la gente a descubrir quiénes somos nosotros en realidad. Por eso las personas orgullosas tendemos a tener muchos problemas a nivel familiar, a nivel matrimonial. ¿Por qué? Porque a la esposa, al esposo, ya no lo podemos engañar, ¿sí? Cuando descubre quiénes somos nosotros en realidad, viene una gran decepción, ¿sí? Y eso nos lleva a vivir en un conflicto constante porque se pierde toda credibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad?, nuestros familiares cercanos que nos conocen bien, se dan cuenta de que nosotros somos puro cuento delante de la gente. ¿Se dan cuenta de todo el problema que hay detrás del orgullo? Y el asunto es que el orgullo no solamente deteriora mis relaciones con la gente, deteriora mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque una persona orgullosa no reconoce su pecado, no reconoce lo mal que está. Y entonces cuando va delante de Dios, ¿verdad?, no es capaz de poder decirle a Dios: Dios, me equivoqué, Dios, estoy mal en esto, Dios, batallo en esta situación. Y nosotros sabemos bien que la Biblia dice que nuestro pecado, y especialmente el pecado no confesado, el pecado del cual no nos arrepentimos, es un pecado que nos empieza a distanciar y a distanciar y a distanciar de Dios. Y algunos de nosotros lo hemos vivido. Cuando nosotros no hemos confesado apropiadamente nuestro pecado con un profundo arrepentimiento, eso lleva a que nuestra relación con Dios se enfríe y nos sentimos sin ganas, ¿verdad? No tenemos ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de venir a la iglesia, ¿verdad? Llego lo más tarde posible a la iglesia, ¿verdad? Porque no quiero estar aquí, porque mi relación con Dios no está cercana, mi relación con Dios no es íntima, ¿sí? No tengo ganas, ya no sé, ya lo dije, ¿verdad?, pero no tengo ganas de pasar tiempo diario con Dios, porque eso mi pecado es un estorbo. Y el orgullo es un estorbo para yo poder lidiar saludablemente con mi problema de pecado, porque el orgullo no me deja, ¿verdad?, no me permite reconocer mi pecado y arrepentirme. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Pedirle a Dios que me humille? No, 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 no. Nunca le pidas a Dios que te humille. Al contrario, toma la decisión de humillarte tú solo. Tenemos que tomar esa decisión por cuenta propia. No es algo que dependa de Dios, es algo que tiene que ver conmigo. Es algo que yo tengo que decidir.
tengo que reconocer mi orgullo, tengo que confesarlo y tengo que romper con él. Ahora, Dios sí puede humillarme, ¿verdad? Pero Dios cuando nos humilla, o sea, es muy doloroso la humillación. Cuando Dios nos lleva a humillarnos. Y algunos de nosotros hemos tenido que tocar fondo en nuestra vida en una situación sumamente crítica para poder reconocer que necesitamos decidir ser humildes. Miren lo que dice la Biblia. Vean el siguiente versículo, Santiago 4:6. Dice la palabra de Dios. Es un versículo que debemos de leer con muchísimo respeto hacia Dios. Dice la Biblia en Santiago 4:6. Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Ok, yo les he enseñado que Dios no rechaza a nadie, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que sí hay unas personas a las que Dios rechaza. ¿A quiénes? Ahí lo dice el versículo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿A quién? Al orgulloso. Porque el orgulloso tiene tanto orgullo, o tenemos tanto orgullo, que incluso le decimos a Dios: no, Dios, yo no te necesito para cambiar, yo no te necesito para ser transformado, yo lo puedo hacer solo. Yo puedo dejar mis malos hábitos, puedo dejar mis complejos, puedo dejar mis malas prácticas, yo solo cuando quiera. Nada más es cuestión de que yo lo decida. Falso. No podemos cambiar por cuenta propia. Y el orgullo me impide venir delante de Dios a decirle: es que no puedo con esto, no puedo con mis errores, no puedo con mis equivocaciones. Señor, ayuda. El orgulloso no pide ayuda, ¿sí? No es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Por orgulloso. Entonces no se puede acercar a Dios. Por eso la Biblia dice que hay cierto tipo de personas, ¿verdad?, que se ganan el rechazo de Dios. ¿Quiénes son? Los que somos orgullosos. Pero por otro lado, este versículo dice claramente: Dios es bueno ¿con quién? Con el humilde. Subraya eso. Dios es bueno con el humilde. Ok, ahora quiero preguntarte, a la luz de este versículo de Santiago 4:6, ¿realmente nos conviene seguir viviendo en el orgullo? No, no nos conviene. Porque deteriora mi relación con Dios, porque deteriora mi relación con la gente, y porque sobre todo trae maldición a mi país. ¿Sí? Trae lo contrario a la prosperidad, trae lo contrario, ¿verdad?, a la bendición, al bienestar que necesitamos en nuestro país. ¿Sí? Ve el siguiente versículo, Proverbios 28:13. Aquella persona que no es humilde, que es orgullosa y que por lo tanto no es capaz de reconocer su pecado, sus errores, sus equivocaciones, ¿cómo le va según la Biblia? Proverbios 28:13 dice: no le irá bien al que oculta sus pecados. ¿Ok? Al que se hace pato y dice: no, yo estoy bien. Al que dice: yo no tengo ningún problema, yo nunca he pecado, ¿verdad? Hay gente más mala que yo, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Le irá bien o le irá mal? La Biblia lo dice claramente, subráyalo: no le irá bien. No le irá bien al que oculta sus pecados. ¿Ok? Quizá algunos digan: pero yo me dedico, ¿verdad?, al crimen organizado y me va súper bien. Sí, nada más que estás haciendo que México sangre. Estás haciendo que México, ¿verdad?, se deteriore. Y aquí estamos hablando del bienestar de un país, no de la condición material de una sola persona que se está enriqueciendo ilícitamente. No sé si me explico. ¿Sí? La Biblia lo dice claramente y esto se cumple: no le irá bien al que oculta sus pecados, pero por el contrario, fíjate lo que dice: pero el que los confiesa, el que reconoce sus fallas, el que reconoce sus problemas, el que reconoce sus malos hábitos, el que reconoce su adicción, el que reconoce su pecado, dice, y se aparta, porque no basta reconocerlo, hay que tomar la decisión de apartarnos, será perdonado.
El bienestar viene cuando nosotros hacemos a un lado nuestro orgullo de forma decidida y decidimos ser humildes. ¿Qué significa ser humilde? Reconocer mis fallas, reconocer que no tengo todas las respuestas, reconocer que muchas veces hago lo malo. Ahora, fíjate bien, es muy importante reconocer nuestras fallas delante de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es importante. ¿Ok? Reconocer nuestro pecado delante de Dios. Pero también es importante reconocer nuestros pecados delante de la gente. En otras palabras, fuera máscaras, fuera apariencias, es momento de que conozcan al verdadero Paco de Lara. ¿Sí? Ahora, no todo mundo, pero sí unos cuantos. Porque de otra manera no va a haber sanidad en nuestras vidas. No va a haber realmente un cambio en mi vida. Y esto lo dice la Biblia. El siguiente versículo, Santiago 5:16. Dice la Biblia, vamos a leer juntos lo que dice este versículo. Dice, por eso confiésense sus pecados unos a otros. Subrayen eso. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la instrucción? No solamente le confieses a Dios tu pecado, confiésense sus pecados unos a otros. En otras palabras, sean abiertos, sean honestos, sean transparentes entre los creyentes con respecto a sus fallas, con respecto a sus pecados, con respecto a aquello con lo que están batallando. Insisto, no lo tienes que publicar en Facebook, no lo tienes que publicar en YouTube, pero sí es importante que se lo confieses, que alguien más lo sepa, una persona madura espiritualmente que lo sepa, o algunas personas, ¿verdad? Como en el grupo de conexión donde lo que ahí se dice, ahí se queda, ¿verdad? No se comenta, no se chismea, ¿ok? Donde se pueda ser transparente, abierto y honesto. Y decir, sí, yo batallo, fallo, me he equivocado en esto y en aquello. ¿Para qué? ¿Para chismear? No, 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 fíjate lo que dice. Hagan eso para que Dios los sane. Te voy a decir algo muy importante. Péscalo, por favor. Para que yo pueda realmente ser sanado, no es suficiente confesarle a Dios mi pecado. ¿Sí? Cuando yo le confieso a Dios mi pecado, eso provoca que Dios me perdone. Pero si yo realmente quiero ser sanado, si yo realmente quiero ser restaurado de mi pecado, necesito confesárselo a otros creyentes maduros. ¿Sí? Porque esa es la condición que viene aquí. Hagan eso para que Dios los sane. Subraya eso, subráyalo porque es bien importante. Hagan eso para que Dios los sane. ¿Sí? Si yo solo le confieso a Dios mi pecado cada vez que peco, ¿verdad? Eso sí trae perdón de pecados, pero no trae sanidad. La sanidad, la restauración, la transformación viene únicamente cuando yo se lo confieso a otros creyentes que van a ser conmigo. Vamos a seguir leyendo, dice, la oración de quien está bien con Dios. Bueno, es que me salté un pedazo, voy a leer otra vez, sí, porque me salté un pedazo importante. Dice, por eso confiesen sus pecados unos a otros, y dice, y luego chismeen unos con otros. No, no dice eso. ¿Qué dice? Oren unos por otros. Subraya eso porque es sumamente importante, porque me lo había saltado, ¿ok? Oren unos por otros. Y ahora sí, cuando eso sucede, cuando nosotros hacemos esto, dice, hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. En otras palabras, la oración de quien es restaurado, la oración de quien es sanado, la oración de quien es transformado, entonces es una oración poderosa y efectiva. Claro, porque ya no hay estorbos. Ya no hay pecados recurrentes que me estorban. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces mi relación con Dios se vuelve muy, muy cercana, poderosa y efectiva. ¿Sí? Quiero hacerte una pregunta importante. ¿Quieres seguir tú con una relación superficial con Dios? Ya contestó la computadora. Claro que no. Al menos no es lo que Dios tiene en mente para ti ni para mí. Dios no quiere que tú tengas una relación superficial con Él. Ponte a pensar en esto. A Dios le costó el más alto precio
el recuperarte. ¿Tú crees que te recuperó para que tengas una relación superficial con Él? ¿Tú crees que estuvo dispuesto a dar su vida para que tú vuelvas a Él y te vuelvas a alejar de Él? No, claro que no. Al contrario, Él nos recuperó y pagó el más alto precio con su vida para que nosotros tengamos la relación más cercana posible con Él. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar la decisión hoy de hacer a un lado ¿todo qué? Dígalo. Empieza con O. Todo orgullo. Y necesito sustituirlo por humildad. Necesito reconocer mis pecados delante de Dios y necesito romper con toda apariencia que yo pueda estar mostrándole a la gente, y necesito mostrarme tal cual soy, como una persona que falla, como una persona que se equivoca, pero que estoy siendo transformado por el Señor, sanando con el Señor. ¿Sí estamos de acuerdo? Mientras sigamos siendo orgullosos, no vamos a experimentar una relación íntima y cercana con el Señor. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, el primer requisito es, necesito humillarme. Número 2, la segunda condición, orar con perseverancia. ¿Cómo puede México ser sanado si nosotros, su pueblo, su familia, oramos con perseverancia? Oramos con perseverancia. ¿Ok? A ver, ¿qué tanto nos gusta a los cristianos participar en reuniones de oración? La verdad es de que yo lo he platicado con muchos pastores. ¿Qué será? O sea, ¿por qué en las reuniones de oración siempre llega poca gente? ¿Por qué? ¿Sí? Al convivio no, al convivio siempre llega la gente. Pero a la reunión de oración ni se conecta ni va. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué cuando se trata de orar le damos prioridad a otras cosas? Perdones que había partido de fútbol, perdones de que te había que acostar al niño, perdones que había que ir a trabajar. ¿Por qué le damos tanta prioridad a otras cosas cuando se trata del tiempo de oración? ¿Por qué? ¿Verdad? No quiero que me contesten, pero quiero preguntarte, ¿verdad? ¿Qué tanta importancia le das a tu tiempo personal de oración diario con el Señor? ¿Verdad? Porque también existe, ¿verdad?, la posibilidad de que nosotros solo oremos antes de comer y que digamos, gracias Dios gracias Señor por todo lo que nos das por la comida, ¿verdad? O de la manera en la que ores. ¿Sí estamos de acuerdo? Y a lo mejor es tu única oración a Dios. Podemos hablar realmente de una relación profunda, cercana, íntima con el Señor si no hablamos con Él? Pues no, es como en el matrimonio, ¿verdad? ¿Podemos hablar de una relación profunda en un matrimonio en el que los cónyuges no platican? No, claro que no. Lo mismo es con el Señor. Ahora, lo cierto es que nosotros como iglesia, como familia, hemos fallado y lo tenemos que reconocer y no le hemos dado la importancia debida a pasar tiempo en oración. ¿Sí? Lo vemos como algo secundario, como algo aburrido, como algo que no, ¿verdad?, que no tendríamos por qué hacerle tanto caso. Pero aquí una de las condiciones es, si mi pueblo ora. Esa es la segunda condición. Miren el versículo de Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice, dedíquense a la oración, subráyalo. ¿Cuál es la instrucción? Dedícate a la oración. En otras palabras, ¿verdad? No dejes de orar, dedícate a orar todo el tiempo. ¿Sí? Que esa sea tu dedicación diaria. No le dejes el último momento, el tiempo que te sobre hablar con Dios. Dale el mejor momento de tu día y apártalo para estar con Él en oración y para poner en manos de Dios a tu familia, para poner en manos de Dios al gobierno, para poner en manos de Dios a tu país. ¿Sí estamos de acuerdo? Si tu oración se reduce a dar gracias a Dios por los alimentos cuando te acuerdas, porque luego ni nos acordamos, ¿verdad? Le entramos con profunda alegría a los alimentos y ni gracias le damos a Dios que los tenemos, pero cuando nos acordamos, si ese es nuestro nivel de oración, quiero decirte que ese es el nivel más superficial que hay en nuestra comunicación con Dios.
¿Sí? Y no estoy hablando de que nos vayamos y nos encerremos en un monasterio y ahí estemos, ¿verdad? Acostados, ¿verdad? Con la cara hacia el piso o hablando con Dios. No, sino que Él sea tu comunicación constante y permanente. Y que cuando nosotros como iglesia nos reunimos a orar, seas el primero en estar esperando a que llegue el momento para estar orando juntos, porque algo que dice la palabra de Dios es que es de suma importancia que lo hagamos juntos. Dice, si mi pueblo ora, es en el contexto de hacerlo juntos. Vamos a seguir leyendo lo que dice ¿cómo se llama este versículo? Dedíquense a la oración, estén listos para enfrentar cualquier situación. ¿Mediante qué? Mediante contratación de un abogado. No, dice mediante la oración y el dar gracias a Dios. ¿Cómo deberíamos enfrentar los retos, los problemas, las situaciones diarias que tenemos en nuestra vida cotidiana? Lo primero es la oración. Mira, a veces los cristianos lo hacemos exactamente al revés, ¿sí? Viene un problema y entonces empezamos, ¿verdad? Con la preocupación, ¿verdad? Lo voy a resolver así, lo voy a resolver así. Y busco esta opción, y busco esta opción, y busco esta opción. Y eso es muy inteligente. Pero hasta que ya se nos tupió y ya estamos, ¿verdad?, sin solución, es que decimos, creo que ahora sí debería de orar. Y la oración es para muchos de nosotros el último recurso, cuando debería de ser el primero. Antes de buscar, antes de hablarle a alguien, antes de tratar de resolverlo, antes de preocuparme, lo primero debería de ser, Señor, aquí estoy presentando este problema, ayúdame. ¿Sí? Yo he orado en medio de reuniones, ¿verdad? Hace poco tuve una reunión muy problemática, muy crítica, ¿verdad? Yo me sentía acorralado, ¿verdad? Por todos los que estaban ahí en la reunión. Yo en ese momento, ¿verdad? Oré a Dios y le dije, Señor, me siento acorralado, pienso que esto ya es un desastre, ¿verdad? Por favor, ayúdame en este momento. Y en ese momento comenzó a hablar una persona, ¿verdad?, que me había puesto muchos argumentos, ¿verdad?, desfavorables hacia mí, y empezó, ¿verdad?, a hundirse solita. ¿Sí? Y yo nada más volteé y me quedé sorprendido de la manera maravillosa en la que Dios responde cuando nosotros acudimos a Él en primer lugar. ¿Sí? Cuando nosotros clamamos a Él para que nos ayude. Vean el siguiente versículo, dice la Biblia, Efesios 6:18, oren en el Espíritu, subraya esto, en todo momento y en toda ocasión. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no tienes que orar necesariamente en voz alta todo el tiempo. Tus oraciones pueden ser cortas, claras y concisas mentalmente, en espíritu, y eso te permite estar orando en todo momento, en toda ocasión. Dice, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Te voy a pedir que subrayes con doble, triple subrayado. Sean persistentes. ¿Cómo es? ¿Qué significa ser persistente? Señor, te pido que me ayudes en este problema. Ya no me respondió. No, pues entonces ya no me respondió. No, ser persistente es, si no ha llegado la respuesta, sigue orando. Si no ha llegado la respuesta aún, sigue orando. Si aún no ves la respuesta de Dios, sigue orando. No dejes de orar. No dejes de orar por tus familiares que no son salvos. No dejes de orar por esa situación que hay en tu vida. No dejes de orar por tu cónyuge. Sigue orando. Sé persistente. Número 3, tercera condición. Si buscamos a Dios apasionadamente. ¿Cómo puede México ser sanado si buscamos a Dios apasionadamente? El versículo dice, si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca. ¿Sí? Tenemos que volvernos a Dios, tenemos que buscarlo a Él. Nosotros vivimos en una sociedad cuya cultura dice, aléjate de Dios. Dios no es real. Dios, ¿verdad?, es un cuento, es un mito, es una leyenda, es una superstición. ¿Verdad? Está creciendo el ateísmo, está creciendo el agnosticismo, ¿verdad? Son movimientos de moda y como sociedad nos estamos
alejando a Dios. Muchos adolescentes hoy no están encontrando su máximo potencial ni su identidad porque ya dejaron de buscar a Dios. La Biblia dice, si nosotros queremos que nuestro país roto sea sanado, necesitamos comenzar a buscarlo. ¿Cómo? Vamos a ver lo que dice Hebreos 11, versículo 6 en su última parte. Dice, cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Te voy a pedir que por favor subrayes, ¿verdad? Donde dice premia. Premia. Dios se agrada, Dios recompensa, Dios premia a todos aquellos que deciden buscarlo, que reconocen su existencia, que reconocen quién es Él en realidad, que no es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, no es una superstición, que es el creador del cielo y de la tierra, que es el creador de esta tierra, que Él ha creado, ¿verdad?, los más de 30 millones de especies que habitamos esta tierra y todo lo que hay en los océanos, del cual conocemos menos del 5%, y que Él ha hecho todo lo que hay en el universo, de lo cual conocemos menos del 1%. Él es el creador de todo y que Él es Dios y que no hay otro Dios más que Él y que Él es todopoderoso y que Él está por encima de todas las cosas y que su autoridad es la máxima autoridad. Si nosotros lo buscamos a Él, dice la palabra de Dios, Él nos recompensa, Él nos premia. También conocemos bien lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, ¿sí? Al inicio de su ministerio, en Mateo 6:33, dice la Biblia, lo tienen ahí en su boletín. Así que primero, prioridad, antes que cualquier otra cosa, antes que el dinero, antes que el trabajo, antes, ¿verdad?, que tu salud, antes, ¿verdad?, que tu novio, tu novia, antes de cualquier otra cosa, dice, busquen el reino de Dios y su justicia, su rectitud, y se les dará todo lo que necesiten. Esto es un grave problema en México. Las necesidades de los mexicanos no han sido cubiertas, ni por ningún gobierno, por ningún partido político, por ningún programa público. El único que es capaz de realmente satisfacer nuestras necesidades, todas, es Dios. Pero hay un requisito: busca primero. ¿Sí? No en segundo, no en tercero, no en última. Busca primero. Ahora, si yo busco primero el reino de Dios, eso se nota en mi tiempo, eso se nota en mi dinero, eso se nota, ¿verdad?, en lo que digo, en lo que pienso, en lo que escucho. Se nota en todas las áreas de mi vida, se nota en mi sexualidad, se nota, ¿verdad?, en mis relaciones con la gente, se nota, ¿verdad?, cuando busco primero el reino de Dios. Finalmente, Deuteronomio 4:29 al 31 en su primera parte, vamos a leerlo juntos. Dice la Biblia, léanlo conmigo, no se distraigan. Desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo encontrarás. Subraya eso, lo encontrarás. ¿Sí? Sí, lo buscas apasionadamente, de todo corazón y con toda tu alma, con toda tu intelecto, con toda tu conciencia. ¿Sí? ¿Cómo es de que nosotros vamos a buscar a Dios y lo vamos a encontrar? Cuando lo buscamos de todo corazón. La visión de Dios para nosotros como iglesia es que nosotros nos convirtamos en una iglesia que está apasionada por vivir para sus propósitos. Esa es la visión que Dios tiene para nosotros. Porque cuando nosotros lo buscamos apasionadamente, intelectualmente, conscientemente, entonces lo encontramos. ¿Sí? Si lo buscas religiosamente no lo vas a encontrar, porque esa no es la condición. La condición es que lo busques de todo corazón. Ahora, fíjate en medio de qué contexto sucede esto. Cuando estés angustiado y en dificultades y te suceda todo esto en el futuro, entonces volverás al Señor tu Dios y lo obedecerás. Porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso que no te abandonará ni te destruirá.
¿sí? Subraya eso, no te abandonará ni te destruirá. Hay gente que dice, no, no me puedo acercar a Dios porque va a estar muy enojado conmigo, porque toda la vida le he dado la espalda, porque me he portado muy mal, porque he hecho cosas muy graves en mi vida. Puedes tener la plena seguridad de que si tú lo vuelves a buscar, lo vas a encontrar si lo buscas de todo corazón, si lo buscas con toda tu alma, ¿sí? Pero además, ¿sí? Tienes que recordar, es un Dios misericordioso, no es un Dios vengativo, es un Dios misericordioso. No te abandonará ni te destruirá. ¿Sí? Finalmente, número 4. ¿Cómo puede México ser sanado? A ver, vamos a recordar el número 1. Si nos humillamos reconociendo nuestros errores. Número 2, si oramos con perseverancia. Número 3, si buscamos a Dios apasionadamente. Y número 4, si nos arrepentimos con sinceridad. Si nos arrepentimos sin sinceridad. La palabra arrepentirse, la palabra arrepentimiento es una palabra que muchos asocian con manipulación religiosa, ¿sí? Con dominar a la gente, lavarles el coco, lavarles el cerebro. Pero no tiene nada que ver con eso, nada que ver con eso. Arrepentirnos con sinceridad tiene que ver con justamente lo que dice segundo de Crónicas 7:14. ¿Qué dice? Y abandona su mala conducta. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando yo reconozco que voy hacia el camino equivocado y entonces corrijo el rumbo hacia el rumbo correcto. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando yo reconozco que estaba yendo hacia el pecado, renuncio a ir hacia el pecado y entonces ahora retomo, corrijo el rumbo y ahora me dirijo no hacia el pecado, sino hacia los brazos del Padre Celestial. Eso es arrepentimiento. Es cuando yo reconozco, está mal lo que estoy haciendo, ¿sí? Necesito confesar mi pecado, pero necesito hacer los cambios que tenga que hacer para no volver al pecado. Voy a hacer lo que tenga que ser hecho para no volver a cometer esa misma equivocación. ¿Sí? ¿Cómo le llama la Biblia a aquellos que vuelven a caer en el mismo error y en el mismo error y en el mismo error muchas veces? Necios, brutos, insensatos. En México decimos mensos. Porque eso es lo que somos. ¿Sí? Somos necios cuando nosotros reconocemos nuestro error y seguimos haciendo exactamente las mismas cosas que nos llevan a caer otra vez en el mismo error, ¿verdad? Por eso en México debemos ya de aprender. Si ya hemos cometido el mismo error tantas veces, pues ya hay que corregir el rumbo. No sé si me explico, porque si no, pues somos unos necios. ¿Sí estamos de acuerdo? Necesitamos cambiar, ¿ok? Ahora, la Biblia dice cómo va a ser la gente de los tiempos finales, ¿sí? Y lo dice claramente en los siguientes versículos. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 5. Hay gente que dice que la Biblia es un libro místico que habla de cosas fantasiosas, de supersticiones y mitos y cuentos y leyendas, de unicornios verdes, ¿verdad? Que se nos aparece, o sea, porque esos son los cuentos, los mitos y las leyendas, ¿ok? Vamos a leer este versículo que fue escrito en el siglo I, que se refiere a la gente del tiempo final, y ustedes me dirán si está hablando de unicornios verdes o si está hablando de lo que realmente está sucediendo hoy en día. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: la gente se volverá egoísta. Eso no está pasando hoy, ¿verdad que sí? No, sí está pasando. Somos cada vez más egoístas, ¿sí? Solo yo y después yo y después pues yo, ¿ok? Bueno, seguimos leyendo. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona, presumida y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos.
Hablarán con maldad, con maldición, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, o sea, los tiempos finales, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Con esa gente ni al cine. A ver, pregunto, realmente, así honestamente, objetivamente, ¿hay algo de ahí que no se esté cumpliendo? ¿O todo se está cumpliendo? Cada frase se está cumpliendo. ¿Sí? Y está hablando de cómo vivimos en la actualidad. ¿Sí? Por eso vamos a terminar con lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 19, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Esto es muy importante. Primero hay que cambiar nuestra manera de pensar, subráyalo, ¿sí? Cambien su manera de pensar, ¿ok? Y luego dice, y de vivir. Escucha esto con atención, porque esto lo hemos enseñado ya por años aquí en el Centro Bíblico a partir de lo que dice la Biblia. Tu vida no va a cambiar a menos de que primero cambie tu manera de pensar, ¿sí? Si tú solo quieres cambiar tu conducta, puedes cambiarla aparentemente un tiempecito, pero eventualmente vas a regresar a la misma conducta, al mismo comportamiento. ¿Sí? La única manera en la que realmente hay cambios profundos en nuestra vida es cuando nuestros pensamientos cambian, cuando nuestros pensamientos son sustituidos por nuevos pensamientos, cuando nuestros pensamientos son renovados. Quiere decir que desecho los pensamientos viejos, los pensamientos, ¿verdad?, que no me han servido para vivir adecuadamente, apropiadamente, y tengo que sustituirlos por nuevos pensamientos. Todo sucede primero en tu mente. Por eso el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, con un cambio de pensamientos. Si cambian mis pensamientos, cambian mis sentimientos y cambia mi comportamiento. ¿Sí? No va a cambiar si cambio primero mis sentimientos o cambio mi conducta. No sucede así. Primero tiene que haber un cambio de mentalidad. Por eso la Biblia nos dice, ustedes ya no vivan de acuerdo a la mentalidad de la cultura y de la sociedad en la que viven, porque esa mentalidad lleva directamente a la destrucción y a la muerte. Mejor dejen que Dios ponga en ustedes nuevos pensamientos que provengan ¿de dónde? De su palabra, de la Biblia, de los principios que están así. Pero fíjate lo que dice después: vuélvanse a Dios. ¿Sí? Subráyalo, doble subrayado. Vuélvanse a Dios, no te distraigas, subráyalo. Vuélvanse a Dios. Cuando dice vuélvanse a Dios, lo que está diciendo es cambia el rumbo. Cambia la trayectoria en la que vas. Ya no vayas directo al pecado. Ahora cambia y dirígete a los brazos del Padre Celestial. Dirígete a Dios. ¿Y qué va a suceder? Él perdonará nuestros pecados. Seremos perdonados y seremos restaurados. A mí no me digan, ¿sí?, que no podemos hacer nada para que México sea sanado, porque la respuesta está claramente en la palabra. ¿Sí? Sabes que tú y yo, que somos cristianos, somos seguidores de Cristo, que nosotros que tenemos una relación con Jesús, porque Él es el Señor y Salvador de nuestra vida, somos los que mayor incidencia tenemos en que México sea sanado. ¿Sí? Ningún programa de gobierno, ninguna propuesta de ningún partido político va a poder lograr lo que tú y yo como seguidores de Jesús podemos lograr por nuestro país. Y no te estoy diciendo que te vayas, que la próxima elección tú seas candidato. No, hagamos estas 4 cosas. Son 4. Con tu familia, en tu vida diaria. ¿Cuáles fueron? Primero,
humíllate. ¿Sí? Número 2, ora. Número 3, busca a Dios. Y número 4, arrepiéntete, cambia el rumbo de tu vida, cambia tus pensamientos. ¿Cuál va a ser el resultado? Vamos a regresar al versículo de la portada del boletín. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el resultado? Vamos a leerlo otra vez. Y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. ¿Dónde está esto en la Biblia? Segundo de Crónicas 7:14. ¿Dónde? Segundo de Crónicas 7:14. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, queremos poner en tus manos la elección de nuestro país. Te pedimos que se pueda llevar a cabo en paz, en tranquilidad, en orden. Que Padre, quienes aún no hemos votado, votemos con responsabilidad y con congruencia. Que Padre, tú nos puedas ayudar, porque nuestro país está sumido en la violencia, sumido en el caos. Nuestro país ha sido dividido en dos, ha sido polarizado entre aquellos que desean, Señor, que este régimen actual siga y aquellos que desean que haya cambios, que haya un cambio de rumbo. México está dividido en dos y los resultados de la elección de hoy acrecentarán aún más esta polarización. Padre, sabemos que la respuesta a este México roto no está en un gobierno, no está en una ideología política, en un régimen político más bien, no está en las políticas públicas ni en los partidos políticos. Una nación es restaurada y es sanada cuando tu pueblo hace estas 4 cosas que hemos aprendido el día de hoy. Señor, ayúdanos a que todos tomemos la decisión de ser humildes. Y Padre, muchos aquí hoy que hoy están convencidos de tomar la decisión de ser humildes, de hacer a un lado todo orgullo por lo dañino que es en nuestra vida. Señor, ayúdanos a tomar esa decisión de forma consistente, constante. Señor, ayúdanos a ser perseverantes en la oración, a no dejarla como algo poco importante, como algo aburrido, como algo secundario. Ayúdanos, Señor, a ponerlo como prioridad, el estar en comunicación constante contigo y especialmente cuando nos reunimos como familia a orar. Señor, que cada uno de nosotros te busquemos apasionadamente, de todo corazón y con toda el alma. Y Padre, que cada uno de nosotros podamos experimentar un genuino y profundo arrepentimiento en nuestra vida que nos lleve a hacer lo que tengamos que hacer para dejar nuestra mala conducta y volvernos a ti, volvernos a la rectitud, a la obediencia a ti. Que nuestra vida, Señor, sea una vida a través de la cual tú recibas la gloria y la honra. Sabemos que si hacemos estas 4 cosas, tú traerás sanidad a nuestro pueblo y a nuestro país. Te pedimos que lo hagas y te pedimos, Padre, para que cada uno de nosotros podamos practicar estas 4 cosas en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, si no has comenzado una relación con Él, te invito para que la comiences ahora mismo. Solo dile las siguientes palabras de todo corazón. Dile así: querido Dios, me he apartado de ti. He cometido equivocaciones. He pecado contra ti y me arrepiento.
Ahora quiero regresar a ti. Por favor, sálvame y dirige mi vida de ahora en adelante. Te entrego mi vida. Gracias por morir en la cruz y resucitar por mí. En el nombre de Jesús. Amén.